Podemos sentarnos, nuestro pastor va a pasar Amén. con nosotros. Gloria a Dios. Con niño y todo, viene. Amén, amén. Bueno, muy buenos días. Good morning to all. Estamos muy contentos de estar aquí después del Día de Independencia, el 4 de julio. Entonces vamos a ir al Señor en oración esta mañana para dar las gracias al Señor. Padre Santo, gracias por esta mañana. Father, we thank you. Damos gracias que podemos celebrar el día de ayer, el Día de Independencia de este país. Señor, y por todos los países del mundo en estos momentos que están luchando contra el virus de corona, por su salud, todo el sistema que ha sido desbaratado, Señor, de la economía y salud, Señor Santo, y el sistema médico, Señor, oramos por ellos, oramos sanidad, Señor, oramos tu bendición sobre tu iglesia específicamente. Señor, bendice todo esto en nombre de Jesucristo, amén, amén. Ok, pueden tomar sus asientos por serie en que estamos, y si tienen una ofrenda durante el servicio, después del servicio pueden poner el dinero o cheque o cualquier cosa, petición de oración aquí en las cajitas. Los que están reuniéndose con nosotros por las pantallas Facebook, Instagram, bienvenidos. Muchos todavía con un poco de temor, pero estamos muy agradecidos de estar con ustedes. Estamos en una serie que se llama Audacia, cómo vivir para Dios en un mundo hostil, audacia. Y cuando pensamos de la palabra audacia, pensamos de una persona que tiene valor, tiene fuerza, tiene una fe audaz. Y vimos la semana pasada acerca de cómo Daniel era un personaje en el Antiguo Testamento que era cautivo en Babilonia. Babilonia había llevado, la nación de Babilonia había llevado todo Israel cautivos. Más de 2,000 millas a su país, había matado a miles, había asesinado a muchos y estaban integrando el pueblo de Israel en Persia, en Babilonia, en esa área, en este tiempo del mundo, y era muy difícil. Y vimos cómo Dios dijo: busquen la bendición de esa nación y yo los voy a bendecir en ese lugar. Y vimos como el versículo que todos conocemos: yo sé los planes que tengo para ti, planes para prosperarte y no darte el mal. ¿Se acuerdan? Jeremías 29:11, que muchos conocen. I know the plans I have for you. Que el contexto de ese versículo es dado a una nación que estaba prisionero, cautivos en otro lugar. Y vimos como Dios dice: yo todavía quiero bendecirles. Pueden tener una fe, una esperanza audaz en una cultura hostil. Y eso es nuestra situación hoy, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener una esperanza audaz en una cultura hostil que tiene muchos problemas, que estamos luchando en estos momentos? Y vimos la semana pasada como cuando Daniel empezó a desarrollar nuevos hábitos, vimos en capítulo 1, Dios empezó a darle una esperanza audaz. Él y sus compañeros empezaron a decir: vamos a seguir de lo poco que recordamos de la palabra de Dios, porque se acuerdan, se había perdido mucho de la palabra de Dios cuando los trajeron cautivos a Babilonia. Entonces, de lo que tenían, de lo que sobraba de la palabra de Dios, dijeron: vamos a cumplirlo y vamos a hacer todo lo que sabemos, recordamos que en esta situación difícil podemos hacer. Y se acuerdan que estábamos hablando acerca de cómo tenían que comer ciertas cosas. Daniel y sus amigos eran cautivos por el rey, tenían una dieta específica, y Daniel y sus compañeros decidieron hacer un ayuno siguiendo la ley de Moisés, la ley de dieta de Israel. No porque eso era lo más importante, pero querían apartarse como el pueblo de Dios, y como Dios trajo la bendición. Y vimos como eso, en la misma forma, nosotros exactamente estamos en la misma situación, que cuando obedecemos la luz que tenemos, cuando obedecemos la luz de Dios que Él nos ha dado, que poco a poco Él va alumbrando nuestros pasos. Él va desarrollando una esperanza audaz en una cultura, una situación hostil, en lo cual nos encontramos hoy. Si es por lo que vemos en las televisiones, por lo que es por el virus de corona, por lo que es por todas las huelgas y todo el conflicto entre las razas en el mundo, aún así Dios quiere desarrollar una esperanza audaz en tu familia y en tu vida en este tiempo. Entonces no se desanimen porque
Dios muchas veces incrementalmente está desarrollando tu fe, pero toma tiempo. Y estaban desarrollando todos esos hábitos. Y vimos eso en capítulo 1, una esperanza audaz. En capítulo 2, si tienen sus Biblias en Daniel, el libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Daniel ha llegado a ser parte de representante del rey de Israel. Él y sus compañeros han sido educados, han sido integrados, han llegado a conocer todo estudiando acerca del reino de Babilonia y lo que era la área de Persia. Él era uno de los más educados ahora en Babilonia, aunque él sigue el Dios de Israel. Pero Dios está haciendo algo. Miren en capítulo 2, si tienen sus Biblias en Daniel, le va a estar en las pantallas, la historia que continúa. Dice capítulo 2 de Daniel: en el segundo año de reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño y su espíritu se turbó y no pudo dormir. El rey llamó a los magos, a los encantadores, a los hechiceros, a los caldeos para que declararan su sueño. Vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu está turbado por entender el sueño. Entonces los calderos dijeron al rey de Armeno: oh rey, por siempre vivas, di el sueño a tus siervos y te declararemos la interpretación. El rey respondió y dijo a los calderos, que calderos es un nombre por todos los que conocen sueños y que conocen de la hechicería. Les dice el rey a los calderos: de mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas estarán convertidas en ruinas. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, presentes y gran honores. Por tanto, declárame el sueño y su interpretación. Le respondió por segunda vez diciendo: diga al rey el sueño a sus siervos y nosotros declararemos la interpretación. Es decir, están diciendo: mira, rey, si tú no nos dices el sueño, ¿cómo podemos interpretar el sueño para ti? Pero mira cómo responde el rey. El rey respondió: ciertamente yo doy cuenta de que ustedes ponen dilaciones, porque ven que de mi parte el asunto está decidido. Si no me dan a conocer el sueño, habrá una sola sentencia para ustedes. Ciertamente se ha puesto de acuerdo para dar una respuesta mentirosa y corrupta delante de mí. Entre tanto que las circunstancias cambien, por tanto, dígame el sueño para que yo sepa que también pueden declarar su interpretación. Y entonces el rey está diciendo: no solamente quiero que me digan la interpretación, pero también yo quiero que adivinen el sueño que yo tuve anoche. Y mira cómo respondieron los calderos, respondieron delante del rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey, porque ningún rey grande y poderoso ha pedido cosas semejantes, y ningún mago, ni encantador, ni caldero. Además, el asunto que el rey pide es difícil, y no hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses cuya morada no está con los mortales. Palabra de Dios. Y en esta segunda serie de sermón vamos a ver acerca de palabras audaces, cómo Dios nos llama a hablar en situaciones difíciles, palabras audaces en tu conversación en el trabajo, en esas amistades que tienes. Y yo quiero recordarles que Dios siempre está obrando. Y el primer punto es que Dios nos llama a hablar palabras audaces en los momentos más confusos de la vida de la persona. Que Dios siempre nos llama a hablar palabras audaces en los momentos donde hay más confusión. En estos tiempos, cuando hay más confusión de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en las vidas de tus amigos, cuando es más oscuro es cuando más se necesita la luz. Y dice, vamos a ver aquí, que el rey está declarando: quiero que me interpreten este sueño. Y si no lo hacen, no solamente los voy a matar a ustedes, pero voy a matar a todos los reyes, todos los divinadores, todo el corte del rey, por decir, los iba a matar, los iba a descuartizar. ¿Saben lo que significa eso? Los iba a cortar en pedazos, literalmente.
Y me encanta como dice esa parte, sí, pero si me responde les voy a dar regalos y les voy a dar bendiciones, pero si no los voy a descuartizar. Era una situación increíble y en ese momento Daniel y los otros amigos de Israel están también en la corte, ¿se acuerdan? Es como nosotros estamos en este país y estamos haciendo lo mejor que podemos para seguir a Dios y vemos un crisis de COVID-19. Estamos en medio de personas que están luchando y hay una guerra racial en este país. Y nosotros sentimos que estamos entrando en una situación que nosotros no hicimos, pero estamos en medio de esa situación. ¿Alguno de ustedes se siente de esa forma en estos momentos? Yo claro que sí. Y en esa situación se encuentra Daniel. Pero esa es la situación porque el rey tenía todo. Tenía los magos, tenía los divinadores, tenía los hechiceros, tenía los que daban su consejo al rey. Y aún así, su propia sabiduría, sus propias riquezas, sus propios dones no podían darle la respuesta que estaba buscando. En la vida de hoy estamos en una situación donde tenemos más tecnología que anteriormente, tenemos más entendimiento médico que todos los miles de siglos anteriormente, tenemos todo en este tiempo y aún así no tenemos las preguntas y las respuestas más grandes a nuestro corazón. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Y en esto vemos el ejemplo del rey Nabucodonosor en la misma forma. Eran inútiles para dar una respuesta a lo que estaban buscando. Es lo mismo en este mundo. Y en esta situación, no vamos a leerlo, pero la historia es que Daniel va al representante del rey y dice, yo no quiero que nadie pierda su vida. Yo he estado caminando con Dios, yo y mis amistades, Shadrach, Meshach y Abednego, estamos caminando con Dios. Muchos estaban en la historia de los otros tres que fueron echados al fuego en capítulo 4. Y ellos están buscando a Dios, crearon nuevos hábitos, tenían una esperanza audaz. Y ahora, número 2 es, van a tener palabras audaces. Y están hablando la verdad. Y número 2 es que no solamente hablaban palabras audaces, pero hablamos palabras audaces cuando hemos tenido un encuentro con Dios real. Cuando tú has tenido un encuentro con Dios una y otra vez real, has sentido la verdad de Dios, la presencia de Dios, no solamente vas a tener una esperanza audaz, pero vas a hablar palabras audaces de fe en medio de la oscuridad. Y eso es lo que hace Daniel. Daniel va al representante del rey y dice, dile al rey que en 2 días voy a dar la interpretación a su sueño. No solamente voy a dar la interpretación, pero yo voy a orar a mi Dios que Él me ayuda a entender qué fue el sueño del rey. Y entonces el administrador del rey dice, bueno, está bien. Porque si tú no puedes cumplir con esto, Daniel, no solo vamos a matar a ti y a tus amigos, pero toda la corte de Persia, todos los reyes de Babilonia, todas las personas que representaban el reino de Babilonia. Y quiero que se enfoquen por un momento, ¿por qué haría esto Daniel? ¿Por qué arriesgaría su vida? Él iba a morir de sus amigos, pero él tenía dinero, él era rico, él era parte del corte del rey. Seguramente él podía huir con él y sus compañeros, también esconderse, poner la ira del rey contra los de Babilonia, las otras personas. Pero algo estaba pasando. Muchos que estudian acerca de esta historia dicen que muchos de los divinadores, muchos de las otras personas que estaban dando el consejo al rey eran los maestros de Daniel. Eran los maestros que le habían enseñado toda la historia, le habían enseñado todo acerca de la hechicería de Babilonia, habían sido sus maestros. Entonces Daniel, cuando él estaba hablando acerca y preocupándose por todos los otros, el corte del rey, él conocía muchos y tenía una gracia, un amor por ellos y decía, yo no quiero que nadie pierda su vida con esta locura. Y en esa situación habla palabras audaces. Dicen en Hechos 4:31 en el Nuevo Testamento que cuando los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo y hablaron palabras audaces delante de los que estaban buscando a Dios. Que en número 2 es que podemos hablar palabras audaces de fe en una situación oscura porque hemos conocido realmente a Dios.
hemos tenido esa experiencia, ese amor, esa gracia. Y lo más que lo sentimos, lo más que buscamos a Dios, más conocemos. Y cuando estás en esa situación, vas a decir, yo tengo que decir algo. Mira, yo sé que estás pasando por esto, pero Dios me ha dado una palabra para ti. No sé si han tenido esta experiencia en su vida, pero yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad y estaba saliendo de un trabajo y el Espíritu de Dios puso en mi corazón una necesidad de hablar con ese compañero de trabajo. Y yo no sé qué era, nunca lo he sentido de la misma forma, pero en ese momento yo sentí que Dios me estaba diciendo, mira, Timoteo, habla con ese compañero de trabajo. Y estaba saliendo del trabajo, eran las 11 de la noche, ya, ¿verdad? Uno está cansado, quiere regresar a su casa. Y yo recuerdo, el Espíritu de Dios me estaba diciendo, habla con ese compañero. Y lamentablemente les tengo que decir, hermanos, que yo no obedecí la palabra de Dios, no obedecí lo que Dios me estaba llamando a hacer. Y este muchacho tenía muchos problemas. Pero cada uno de nosotros vamos a estar en una situación así, en que Dios nos va a llamar a decir, ¿qué palabras audaces vas a hablar para mí? Tú conoces de Dios, tú has tenido la experiencia, el conocer del poder de Dios. Habla palabras audaces. Y entonces él arriesga su vida en esa situación. Y dice la palabra de Dios que Daniel y sus compañeros empezaron a orar. Estudiar la palabra de Dios, oraron toda la noche. Y después algo increíble pasa, aunque sabe que el próximo día puede perder su vida, Daniel se va a dormir. Se duerme después de orar, casi mitad de la noche. Daniel le dice a sus compañeros, yo me voy a dormir. La confianza que tuvo en Dios en ese momento, y se acuesta, y cuando se duerme, Dios le da una visión, Dios le da un sueño acerca de la visión del rey y la interpretación de ese sueño. Y se despierta Daniel y dice, Dios me ha dado la respuesta al rey. Gloria a Dios. Y hay varios versículos en ese capítulo que da gloria a Dios en capítulo 2. Y dice, Dios me ha dado la interpretación. Puedo hablar acerca del rey. Pero quiero por el momento hablar acerca de sueños, porque el libro de Daniel se trata mucho acerca de sueños. Y vemos especialmente en el mundo, específicamente en el mundo hispanohablante, que sueños son una cosa muy grande, ¿verdad? En la iglesia o afuera de la iglesia dice alguien, yo tuve un sueño y Dios me dijo esto. Yo recuerdo que estaba en la iglesia una vez y estábamos en una iglesia como esta, estábamos adorando al Señor, y llega alguien y se viene al frente de la iglesia y dice, pastor, tengo que hablar algo. Y el pastor, como era un miembro de la iglesia, bueno, ok, vamos a dejar a este hermano que hable. Y ese hermano empieza a decir que Dios le había dado un sueño que fuera a ministrar en China a las personas que tenían SARS, que es como algo como el coronavirus, pero hace como 20 años en China. Y dijo, Dios me ha dicho que vaya a ser misionero en China y necesito que todos me den $1,000 esta tarde para que yo pueda comprar el boleto de avión para que fuera a ministrar allá. Pero si Dios te dijo, ¿verdad? Y cada uno de ustedes conocen a alguien, conocen una situación que les ha venido alguien a decir, yo tuve un sueño. O tal vez tú mismo has tenido ese sueño. Y dicen, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo sé que si esto de Dios? Y tal vez dices, pero de veras te dijo Dios eso. Yo recuerdo el pastor dijo en esa situación, dijo, pero hermano, vamos a orar acerca de esto. Vamos a ver si Dios de veras está en esto, si entendiste el sueño bien. Y ese hermano se enojó mucho. Y dijo, yo sé que Dios me ha mandado a ir a China y necesito $1,000 de cada miembro aquí. Y por eso, y se empezaron a discutir y vinieron los ujieres y lo apartaron, ¿verdad? Y empezaron a discutir y lamentablemente ese hermano no volvió a la iglesia. Pero eso pasa, ¿por qué? Porque específicamente en nuestra cultura hispana, sueños son una cosa muy grande. Un sueño, tuve una visión, mitad de lo que vemos especialmente en México, acerca del sueño que la Virgen María dio a tal José, ¿verdad? Y diferentes santos en Latinoamérica. ¿Cómo entendemos los sueños
en la vida de un cristiano? ¿En qué lugar tiene un sueño en la vida de un cristiano? Esa es la pregunta. Porque Dios usó el sueño en este pasaje para hablar a Daniel y dar no solamente lo que era el sueño del rey, pero también la interpretación. Y la pregunta es ¿eso aplica a nuestra vida hoy? ¿Dios todavía habla por sueños? Y eso es una pregunta muy importante porque si no entendemos esto muy claramente, nos podemos desviar y podemos confundir algo que tal vez una pizza que comimos que nos cayó mal la noche pasada, o tal vez es algo en lo cual estábamos pensando y lo interpretamos mal. Yo me acuerdo que estaba muy preocupado hace 2 meses acerca de todo esto, lo que está pasando en las diferentes ciudades de la guerra y los riots y todo esto. Y yo tuve un sueño que llegaron 5 hombres y estaban tratando de entrar a la casa y estaban pegando ventanas y tratando de entrar a la casa y todo esto. Y yo me levanté y dije, Dios, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Verdad? Y tal vez usted ha tenido un sueño de esa forma. ¿Cómo podemos interpretar esos sueños? Pues Dios nos da una guía, porque si ven en Daniel capítulo 2, ¿qué es lo que estaba pasando? Bueno, hay 4 cosas que pasó. Número 1, el sueño era para el beneficio de otros. Versículo 24 dice que el sueño que Dios dio a Daniel era para el beneficio, no solamente para él, pero para los demás, para bendecir ¿qué? Sus amigos que eran judíos y los otros amigos, maestros y otras amistades que eran de Babilonia. El sueño no solamente era para él, pero para ellos. Número 2, Dios era glorificado en la interpretación del sueño. No como el Señor que vino a esa iglesia y dijo, Dios me ha llamado a mí, mírame a mí, soy un misionero, voy a China, por favor, dame en todo su plata que voy a ser misionero. No, dice en versículo 28 de capítulo 2 que Daniel dice, Dios, gracias por darme la interpretación, a ti sea gloria y todo imperio, todo poder, gracias por darme este sueño, no se trata de mí, pero de ti, que tú seas glorificado. Y número 3, esto es una de las cosas más importantes, que el sueño hizo que Daniel tuviera más humildad y que tomara otro paso de obediencia y de tener una fe audaz delante del rey. Porque después de esa situación, después de ese sueño, Daniel dijo, Dios me ha dado la interpretación, puedo ir delante del rey ahora. Y va delante del rey y dice, Dios me ha dado la interpretación y me ha dado una revelación. Entonces sabemos cómo es un sueño de Dios. Si beneficia a otros, si Dios está glorificándose. Y número 3, si nos lleva a ser obediente en humildad, a seguir los pasos del Señor. Dicen que Dios todavía está obrando por sueños en el mundo musulmán. Hoy en día, en el mundo musulmán, allá en Arabia y todo lo que es el mundo musulmán, dicen que muchas personas de Islam están llegando a conocer al Dios de la Biblia por medio de, ¿saben qué? Sueños. Hay un libro que se llama, muy conocido, se llama El viento en la casa de Alá. Y ese libro habla acerca de un representante, un historiador cristiano que viajó a todo el mundo de musulmán, conociendo a cristianos, no musulmanes, pero cristianos, y les preguntaba, y a muchos decían, ¿cómo oíste de Cristo y de la Biblia y en un mundo de tanta opresión musulmana? Y dijo, yo vi a alguien en un sueño, vi a Cristo en un sueño. Y estaba hablando este autor acerca de cómo Dios está usando sueños hoy en día para que todos lleguen en el mundo musulmán, muchos a los pies de Cristo, que puedan escuchar de una forma que nunca tal vez escucharían antes la palabra de Dios. Dios está usando los sueños para que puedan tomar un paso de fe. No todo, que conocieron toda la interpretación y la Biblia, pero tomar un paso de fe de buscar a un cristiano en su ciudad o una estación de radio. Dios todavía está dando este sueño. Entonces, para nosotros hoy en día, ¿Dios usa sueños? Sí. Pero ¿está glorificando a Dios? ¿Estamos orando con otros cristianos? ¿Estamos estudiando la palabra de Dios juntos? ¿Estamos siendo obedientes a seguir todo lo que Dios nos va a decir cuando tal vez nos da un sueño o nos da una confirmación? Eso es la pregunta, porque muchas personas que dicen que tienen un sueño que Dios les ha dado, si se ponen a ver, están solos,
no están congregándose, no están buscando de Dios, no están estudiando la palabra de Dios, pero supuestamente Dios les ha dado un sueño que muchas veces tiene nada que ver con la voluntad de Dios, pero más con la voluntad de ellos que tienen para su vida. Y eso es muy importante, porque Dios dice que Daniel era un hombre de oración. Dice en Daniel capítulo 5 que Daniel oraba 3 veces al día hacia Dios. Que no solamente estaba diciendo, Dios, no voy a hacer nada hasta que tú me des este sueño. No, él tenía la disciplina. ¿Recuerdan el sermón de la semana pasada? Que una esperanza audaz empieza con nuevos hábitos audaces, que nos comprometemos a las cosas de Dios. Y Daniel era un hombre de oración y era un hombre de confianza, estaba en comunidad cristiana. Pero Dios le da el sueño y empieza a trabajar. Y vemos esto, no solamente Dios nos da la habilidad de hablar palabras audaces, no simplemente lo hacemos para beneficiar a otras personas, pero número 3 es que Dios nos ayuda a hablar palabras audaces con sabiduría y amor. Eso es la diferencia, porque vivimos en un mundo en que hay mucha dificultad, hay mucho sufrimiento, hay muchas diferentes interpretaciones de lo que está pasando. Y una de las cosas más difíciles es escuchar a otras personas y tener esa empatía con ellos, tener esa gracia con ellos. Porque muchos cuando vivimos en un mundo y solo se tiene que subir a Facebook y Instagram y Twitter, cuando alguien dice algo que no les gusta, ¿qué pasa? Comentario, ¿verdad? No, tú no sabes nada, eres un desgraciado y sinvergüenza. ¿Cómo puedes creer eso? Que no eres un idiota, ¿por qué vas por ese representante o ese otro representante político? Pasa siempre, siempre está pasando. Y hermanos, se está poniendo peor, ¿verdad que sí? El conflicto, nadie está escuchando a otras personas, simplemente se están peleando, escuchando solamente lo que quieren escuchar. Pero número 3 es que Dios, podemos hablar palabras audaces de verdad, con sabiduría y con amor. Versículo 30, miren lo que dice. En cuanto a mí, ahora está Daniel enfrente del rey, está hablando al rey diciendo, rey, Dios me ha dado a conocer tu sueño y la interpretación. Y miren lo que dice versículo 30. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que hay en mí sea mayor que todos los vivientes, sino para que yo dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Quiero que entiendas lo que Dios está haciendo en tu corazón. Todo lo que tú sientas, rey, la razón por la cual quieres descuartizar a todo el corte del reino de Babilonia, eso viene de algo en tu corazón, algo muy perturbado, pero hay que conocer lo que está pasando en tu corazón. Y cuando una persona te viene y te dice algo, otra posición política, otra cosa acerca de otra religión o algo de esa persona que no te gustó y te viene y dice, tú puedes creer, yo no puedo creer que puedes hacer amigo con esa persona, esa amiga. ¿Qué no sabes que él me hizo esto? Y naturalmente, ¿qué hacemos? Nos enojamos, nos defendemos. Decimos, ¿tú quién te crees que eres? Y empezamos a discutir. Y Daniel tenía toda la razón para hacer eso con el rey. Eso es el punto. Él tenía toda la razón para hacerlo. ¿Recuerdan? Habían matado a sus familiares, lo habían separado. Lo estaban tratando de borrar toda su cultura y toda la palabra de Dios del pueblo judío en Babilonia. Entonces, si alguien tenía toda la razón por tener coraje, por estar enojado, por tener una actitud de vengarse, de empoderarse sobre alguien, era Daniel. Pero ¿cómo hace? Va enfrente del rey y Dios le da palabras audaces con sabiduría y con gracia. Dice, mira en versículo 30, dice, para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Él dice, viene con mucha gracia, mucha sabiduría, mucho respeto al rey. Y dice, mira, Dios, esto no se trata de mí, no se trata de los otros dioses, este es el Dios de Israel, me ha dado una interpretación para que rey, tú entiendas lo que se está perturbando. Yo quiero identificarme con amor para que entiendas tus pensamientos. Y eso, hermanos, a veces es la cosa más difícil en nuestras vidas. Que como cristianos queremos decir, mira, esa persona no viene a la iglesia, esa persona dice que está haciendo esto, pero está haciendo esto en Facebook. Me mintió. Voy a poner un comentario, ¿verdad?
Y la tentación es tan grande en esos momentos, pero palabras audaces, como vemos aquí, se hablan con sabiduría y con amor. Y algo interesante es que él conocía todo acerca de los divinadores, todos los hechiceros, todos los que estudiaban, porque recuerdan, eran sus maestros. Él se podía identificar con ellos, los entendía. Eran tal vez parte de su comunidad. Y muchos de nosotros, especialmente en estos momentos, que necesitamos buscar y integrarnos y tener ese entendimiento de lo que está pasando en el mundo. Y tal vez no estás de acuerdo de las decisiones que están haciendo. Tal vez no estás de acuerdo con su posición política. Tal vez no estás de acuerdo con lo que está pasando. Mira, Daniel tuvo que estudiar divinación y brujería de Babilonia, sabiendo que no era bíblico, que no era de Dios, pero nunca lo practicó. Pero el punto es que entendía ese mundo, lo entendía, y por eso tenía la autoridad y tenía la credibilidad para estar enfrente del rey y decir: mira, rey, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que dice Dios, tengo la credibilidad. Y es tan importante. Me encanta Tim Keller, un pastor, que dijo: es muy importante luchar contra las mentiras del mundo, pero nadie se gana más puntos por no simpatizar con ellos. Si tú no puedes hacerlo con gracia y amor y decir: sí, yo te oigo, yo te entiendo, sí, lo siento mucho, sí, eso debe ser difícil, pero la verdad es que no estoy de acuerdo, y esto es porque si nuestra actitud inmediatamente es: pero que, ¿cómo puedes creer eso? ¿Qué eres, estúpido o algo? ¿Verdad? Y viene Daniel y habla palabras de gracia y de amor y da la interpretación del sueño. Y no tenemos todo el tiempo para hablar acerca del sueño, pero el sueño era acerca de una estatua. Y dice: rey, tú soñaste de una estatua, y la estatua era el rey de Babilonia, eres tú, rey. Y esta estatua la cabeza era de oro, la parte del medio era de plata, la parte del medio era de bronce, las piernas eran de fierro, y los pies eran de fierro y de barro. Y en el sueño viene una piedra grande y se estrella en la estatua y destruye la estatua. Y obviamente se despierta el rey y dice: wow, esa estatua se pareció a mí. ¿Qué tiene que decir esta estatua? Que me voy a morir yo. Y en eso Daniel dijo: ahora, rey, te voy a dar la interpretación. Y dice: tú eres rey, la cabeza de oro, el reino, el imperio de Babilonia es la cabeza. Pero la parte del medio es el reino que viene después de Babilonia, que es Persia. Y cada vez se va disminuyendo el reino con menos poder, se está dividiendo. Por ejemplo, las piernas representaban el reino de Roma. Las piernas eran de fierro y representaban que el fierro es un metal muy fuerte. Y en ese momento dijo: Roma va a ser un imperio muy fuerte también. Y las piernas representan que van a ser muchas carreteras por el mundo antiguo. ¿Y qué representaban los pies, que eran de fierro y de barro? Representaban que después del reino de Roma iban a haber muchos otros imperios, las naciones que vemos hoy, muchos, pero nunca va a ser igual a los imperios antiguos. Van a ser fuertes, por decir, pero van a ser débiles en otras formas. Pero al fin del día va a viene una piedra celestial que viene en el sueño y destruye la estatua en ese momento. Y dijo Daniel: eso es el reino del Dios de Israel, que viene a reemplazar, para destruir el reino del hombre, para levantar el reino de Dios. Y en el sueño dice que después de que se estrelló la piedra y destruyó la estatua, que se creó una montaña de esa piedra, de esa roca. Y Daniel dijo: Dios está desarrollando su reino. Y en ese momento dice la palabra de Dios en segunda de Daniel, que el rey de Babilonia se arrodilló y dijo: tú me has dado la interpretación del sueño, lo entiendo, tu Dios es el Dios verdadero. Y en ese momento hace a Daniel y a Sadrach, Mesach y Abednego, los hace todos gobernadores de las alturas más grandes en el imperio de Babilonia. Dios, por hablar palabras audaces, había puesto a Daniel y sus amigos en un lugar, una posición audaz para influenciar el reino de Dios.
Que Dios, aún en la situación donde tú te encuentras hoy, Dios quiere usarte, Dios quiere ponerte por las palabras que hablas, por la esperanza audaz que tú tienes en medio de esta situación. Dios quiere usarte y quiere usar tu boca, tu actitud, la forma no solamente verbal, pero tus señales que no son verbales, tu forma de ser en frente de personas. Lo quiere usar y quiere bendecirte. Eso es lo que Dios está haciendo aquí con Daniel, en una cultura muy hostil. Y me encanta lo que dice esto. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hablar palabras audaces? Háblalas a ti mismo. Cuando Dios dio la interpretación a Daniel, ¿qué dice? Daniel empezó a glorificar a Dios diciendo, gloria a Dios por darme la interpretación. Cuando Dios te bendice y te habla, tal vez es un sermón, una canción. Das gracias a Dios, dile gracias Señor por lo que gracias que me estás bendiciendo en este momento. Estoy recibiendo, Señor, puedo bendecirte. Número 2, ¿estás declarando palabras audaces de lo que dice Dios de tu vida? Primera de Samuel, versículo 30, versículo 6, habla acerca del rey David, que estaba siendo perseguido, lo querían matar, y que él se animó a sí mismo declarando palabras de verdad y promesas de Dios. Primera de Samuel 3:6, que él se animó, se esforzó con las palabras de Dios. Y número 3, estás hablando palabras audaces con gracia y amor a otras personas. No solamente palabras de verdad, diciendo, yo digo la verdad y no me importa, yo digo la verdad cuando me da la gana. No, pero diciéndolo con gracia y amor, conociendo lo que está pasando en la vida de una persona. Y a veces eso toma el tiempo de no hablar tanto. A veces nosotros tenemos que ganar el derecho de hablar en la vida de una persona. Escucharlos y decir, Señor, yo sé lo que está pasando y ya no tengo la paciencia, le tengo que decir la verdad. Y Dios tal vez diga, tienes que decir la verdad, pero la forma en cual lo dices y el tiempo en que lo dices. Hazlo con gracia y amor. Habla la verdad, porque Proverbios 27:6 dice que el amigo que te dice la verdad puede ser confiado, pero el enemigo multiplica las mentiras, ¿verdad? Si una persona nunca te dice la verdad en tu vida, si es supuestamente tu amigo o tu amiga, pero nunca te dice la verdad, no, de veras no es tu amigo, de veras no es tu amigo. Y dice la palabra de Dios, habla la verdad en esa situación. Pero quiero terminar porque dice que podemos ser audaces en esperanza, audaces en nuestras palabras. ¿Por qué? Porque la roca se está creando el reino de Dios. Aún en esta cultura, la roca, el reino de Dios está creciendo. Y Isaías 28, versículos 16 a 17 dice, por tanto así ha dicho el Señor Dios, he aquí yo pongo como cimiento en Sion una piedra probada, una preciosa piedra angular, expuesta como cimiento. El que cree no se apresurará. Pondré el derecho por cordel y la justicia por plomada. Diciendo Dios que Dios iba a usar en los días que vienen, iba a usar a Jesucristo para ser la piedra angular. Y en la misma forma que Daniel vio que la piedra iba a ser el reino de Dios y que iba a expandirse y destruir todos los otros reinos, nosotros hoy podemos tener confianza que Dios está desarrollando y está cumpliendo y está haciendo el reino de Dios. Por medio de lo que hizo Dios en nuestras vidas, por medio de lo que hizo Jesucristo, que el reino de Dios sigue expandiéndose. Sí, pero pastor, no lo puedo ver. Mira, está a tu derecha, está a tu izquierda. Miran las personas aquí en medio de una crisis, en medio de un virus de corona. La iglesia de Dios sigue creciendo, sigue expandiéndose. Y en la misma forma nosotros podemos tener esa confianza audaz. ¿Quieres orar por visiones y por interpretaciones? Ora. Dios sí usa sueños. Pero estás congregándote, estás estudiando la palabra de Dios con su pueblo. Estás diciendo, Señor, yo voy a seguir tu voluntad. Voy a buscar la interpretación en medio de la palabra de Dios y el pueblo de Dios. No aparte, independiente. Dios nunca trabaja de esa forma. El reino de Dios está creciendo.